Nadie en Triana se atrevía a levantar la voz frente al millonario que humillaba a quien quisiera. Hasta que una camarera novata en su primer día de trabajo hizo lo que nadie imaginó. No lo insultó. No tembló. Simplemente lo obligó a callar delante de todos, como si por fin alguien hubiera puesto fin a años de abusos que todos veían pero nadie denunciaba. Lo que nadie sabía es que ese momento no solo cambiaría al hombre más temido del barrio, sino que también abriría la puerta a un secreto enterrado durante demasiado tiempo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En Triana las mañanas solían comenzar con una calma engañosa. El barrio despertaba despacio con el sonido de persianas levantándose pasos lentos sobre el empedrado y el olor familiar del café mezclado con pan tostado. La cafetería de la esquina llevaba allí toda la vida. No era elegante ni moderna, pero tenía algo que hacía volver a la gente mesas pequeñas, sillas gastadas y una sensación de hogar que no se compraba con dinero. A esa hora, los clientes habituales ocupaban siempre los mismos sitios. Un hombre leía el periódico con gafas gruesas, una pareja mayor. Compartía una tostada, alguien dejaba unas monedas como propina sin contarlas. Todo seguía un orden silencioso, que nadie cuestionaba. Hasta que la puerta se abrió. Cuando don Álvaro Quintana entró, el ambiente cambió sin necesidad de palabras. No fue un silencio brusco, sino una quietud lenta, casi respetuosa. Las conversaciones bajaron de volumen. Las cucharillas dejaron de golpear las tazas. Nadie lo miraba directamente, pero todos sabían que estaba allí. Don Álvaro caminaba con seguridad, sin prisa, como alguien acostumbrado a que los espacios se adapten a su presencia. Don Mateo Ruiz lo vio acercarse y sintió el mismo peso de siempre en el estómago. Llevaba años trabajando en ese lugar, más de los que podía contar con claridad. Pero cada vez que don Álvaro aparecía, sus manos traicionaban su experiencia. Preparó un café, solo revisó la taza, limpió el borde con el paño y lo dejó frente al empresario con una leve inclinación de cabeza, evitando su mirada. Don Álvaro probó un sorbo. No hizo ningún gesto exagerado. Simplemente apoyó la taza y levantó la vista. No estaba caliente. La frase salió tranquila, casi neutra. Don Mateo se disculpó de inmediato con una voz tan baja que apenas se escuchó. Dijo que traería otro enseguida. Don Álvaro negó con la cabeza despacio. Empujó la taza hasta el borde de la mesa y la volcó. El café cayó al suelo y se extendió como una mancha oscura. Algunas gotas salpicaron el pantalón del camarero. Nadie se movió. Don Álvaro habló entonces sin elevar el tono. Dijo que la precisión no era un favor sino una obligación, que después de tantos años, ciertos errores ya no tenían excusa. Don Mateo bajó la cabeza y sin que nadie se lo pidiera, se arrodilló para limpiar el suelo con un trapo. Era un gesto automático aprendido con el tiempo. En la cocina, alguien fingió ordenar platos. La gerente miró el reloj y se alejó unos pasos. Los clientes observaron la escena en silencio, algunos con incomodidad, otros con resignación. Nadie intervino. Lucía Morales lo vio todo desde la barra. Era su primer día. Había llegado temprano con el uniforme recién planchado y las instrucciones aún frescas en la memoria. Necesitaba ese trabajo. Su madre tenía una cita médica pendiente y no había margen para perder ingresos. Hasta ese momento Lucía había intentado no llamar la atención, moverse rápido, sonreír lo justo. Pero ver a don Mateo en el suelo le cerró el pecho. Don Álvaro abrió el periódico como si nada hubiera ocurrido. Pasó una página con calma. Bebió un sorbo de agua. El local recuperó poco a poco su ritmo, aunque la tensión seguía flotando en el aire, invisible pero pesada. Lucía continuó trabajando. Llevó cafés, cobró cuentas exactas, recibió propinas pequeñas, escuchó pedidos sin levantar la voz. Todo parecía normal, pero ya no lo era.
Cada paso de don Mateo era más lento, más cuidadoso. Cuando terminó de limpiar, volvió a su puesto sin mirar a nadie. Lucía entendió entonces que aquel miedo no era nuevo. No había nacido esa mañana. Era antiguo, acumulado durante años de silencios y gestos tragados. Y también entendió algo más: nadie lo había detenido antes. Lucía siente un nudo en el pecho, porque esa escena le recuerda demasiado a algo que juró no volver a ver nunca. Lucía no recordaba haber sentido un cansancio así tan pronto. No era el cansancio del cuerpo, sino algo más hondo. Una tensión que se le había instalado en el pecho desde la mañana y no aflojaba. La cafetería seguía llena al mediodía, pero el bullicio tenía otro tono más áspero. Las conversaciones se superponían, los platos chocaban con prisa, y el calor de la cocina hacía que el aire pareciera más denso. Carmen, la gerente, iba y venía con pasos rápidos. No gritaba ni levantaba la voz, pero su mirada vigilante bastaba para imponer orden. Lucía notaba cómo cada movimiento suyo parecía estar siendo evaluado, como si el error más pequeño pudiera pesar más de la cuenta. Revisaba las mesas 2 veces, secaba los platos con cuidado excesivo y evitaba cruzarse con Carmen más de lo necesario. Don Álvaro seguía allí. No había cambiado de mesa. No hablaba con nadie, pero su presencia se sentía en cada rincón del local. Levantó la mano sin mirar y pidió otro café. Lucía fue a prepararlo con la sensación incómoda de estar entrando en un terreno que ya conocía, aunque nunca hubiera estado allí antes. Midió el tiempo, calentó la taza y limpió el borde con el paño como le habían enseñado. Dejó el café frente a él y se quedó quieta un segundo sin saber por qué. Don Álvaro probó un sorbo, miró su reloj y apoyó la taza en el plato. Dijo que no era exacto. No habló de sabor ni de aroma. Habló de segundos de precisión como si aquello fuera una prueba matemática. Le pidió que lo repitiera. Lucía obedeció. Volvió a la máquina, contó el tiempo en silencio, respiró hondo y regresó. El gesto se repitió. Tampoco era suficiente. Don Álvaro no mostraba enfado, pero su calma resultaba más dura que cualquier reproche. Cada corrección parecía recordarle quién tenía el control. En la cocina Javier la observó al pasar. No dijo nada al principio. Cuando Lucía volvió con la bandeja vacía, se acercó lo justo para murmurarle que no se lo tomara como algo personal. Que aquel hombre siempre hacía lo mismo. Que no valía la pena engancharse. Lucía asintió, aunque la presión en el estómago seguía allí. Carmen la llamó a un lado cuando don Álvaro volvió al periódico. Le habló bajo, casi sin mover los labios. Le dijo que ese cliente no toleraba errores, que había despedido a gente por menos. Que lo mejor era cumplir, sonreír y no destacar. Lucía escuchó sin interrumpir. No le sorprendió. Reconocía ese tono de advertencia, esa forma de protegerse a uno mismo a costa de otros. Mientras limpiaba una mesa, Lucía vio pasar a don Mateo. Caminaba más despacio que por la mañana, con los hombros encogidos y la mirada fija en el suelo. Parecía más pequeño, como si algo invisible lo empujara hacia abajo. Lucía recordó a su padre regresando a casa en silencio años atrás, después de perder el pequeño bar que había levantado con tanto esfuerzo. Recordó cómo se sentaba sin hablar, cómo evitaba mirarla para no preocuparla. Don Álvaro volvió a pedir algo, un detalle mínimo y necesario. Luego otro. Cada solicitud parecía menos relacionada con el servicio y más con una prueba silenciosa. Lucía cumplía sin discutir. Sabía que no era el café lo que estaba en juego. Era otra cosa, algo más profundo, más antiguo. Pensó en su madre, en la consulta médica pendiente y en el dinero justo que había logrado guardar. Pensó en lo que significaría perder ese trabajo el primer día. Pero también pensó en lo que estaba aprendiendo sin querer aguantar a callar y a aceptar situaciones que no parecían normales. Cuando don Álvaro finalmente se levantó, dejó sobre la mesa unas monedas exactas.
Ni una más. Se marchó sin despedirse. Carmen soltó un suspiro largo como si el local se hubiera liberado de una presión invisible. Algunos clientes retomaron sus conversaciones, otros pidieron la cuenta. Lucía no sintió alivio, solo una inquietud nueva más profunda que no sabía cómo nombrar, pero que se quedaría con ella más tiempo del esperado. Lucía se pregunta si necesita más ese trabajo, o si ya está perdiendo algo más importante. La tarde avanzaba con una luz más suave dorada que entraba por la puerta abierta de la cafetería. Afuera el barrio de Triana seguía con su ritmo tranquilo, pasos lentos. Alguna guitarra sonando a lo lejos, voces que se mezclaban con el olor del azahar. Dentro el ambiente era distinto, más cansado. Como si el día pesara sobre cada mesa. Lucía estaba recogiendo platos cuando lo vio por primera vez. No entró pidiendo nada, no habló. Se quedó de pie junto a la puerta observando el interior del local con una calma poco habitual para un niño de su edad. Tendría unos 8 años, quizá menos. Ropa sencilla, zapatillas gastadas, una mochila pequeña colgándole de un hombro. Lucía pensó que se iría en unos segundos como otros niños, que a veces se asomaban por curiosidad. Pero no lo hizo. El niño avanzó unos pasos y se sentó en una silla cercana a la ventana sin pedir permiso, sin llamar la atención. Apoyó los codos en la mesa y miró alrededor con una expresión serena como si estuviera buscando algo. O a alguien. Lucía se acercó despacio. Le preguntó si quería un vaso de agua. El niño levantó la vista y negó con la cabeza. Su mirada no era desafiante ni tímida. Era pausada, atenta. Dijo que estaba esperando. ¿A quién preguntó Lucía con cuidado? A él respondió el niño señalando con la barbilla hacia el interior del local. Lucía siguió la dirección de su gesto. Don Álvaro no estaba en ese momento, pero don Mateo sí. El camarero pasaba cerca con la bandeja en la mano, y al escuchar la voz del niño, se detuvo en seco. No dejó caer nada, pero fue como si el cuerpo se le hubiera quedado rígido de repente. El niño lo observó con atención, luego sonrió apenas. «Siempre caminas igual», dijo, como si el suelo fuera frágil. Don Mateo no respondió. Bajó la mirada y siguió caminando más despacio todavía. Don Mateo palideció como si el niño trajera ecos de una promesa rota años atrás. Lucía notó algo extraño en su expresión, una mezcla de sorpresa y miedo que no había visto antes. El niño no pareció molesto. Miró alrededor otra vez curioso y volvió a quedarse en silencio. Lucía regresó a la barra, pero no dejó de observarlo. No parecía perdido. Tampoco hambriento. No pedía nada. Pasaron unos minutos. Don Mateo volvió a cruzar el salón. El niño lo siguió con la mirada y habló de nuevo, esta vez en voz más baja. «Mi madre decía que aquí siempre olía a café quemado por la tarde». Don Mateo se detuvo. La bandeja tembló ligeramente. Miró al niño por primera vez como si intentara reconocerlo. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Se limitó a asentir y siguió su camino. Lucía sintió un escalofrío. Aquella frase no sonaba a casualidad. Nadie hablaba así sin un recuerdo detrás. Cuando don Álvaro apareció de nuevo en la puerta, el niño levantó la cabeza. No se movió. No pidió nada. Simplemente lo observó con la misma atención tranquila. Don Álvaro lo miró apenas con gesto molesto, como a un obstáculo menor. Le dijo a Lucía que se encargara. Lucía se acercó al niño otra vez. Le preguntó si estaba esperando a su padre. El niño dudó un segundo antes de responder. Algo así dijo. Don Álvaro chasqueó la lengua con impaciencia y volvió a su mesa. El niño no lo siguió con la mirada. Seguía observando a don Mateo, que ahora evitaba pasar cerca. Lucía entendió que aquel encuentro no era un error, que ese niño no estaba allí por hambre ni por aburrimiento. Había algo más, algo que los adultos intentaban no ver. Lucía nota el temblor en las manos del camarero y entiende que ese niño no está allí por casualidad. El niño no volvió al día siguiente.
Lucía lo notó apenas abrió la cafetería por la tarde. No estaba junto a la puerta ni en la mesa cerca de la ventana. No había mochila apoyada en la silla, ni esa mirada tranquila observándolo todo. Al principio pensó que no significaba nada. Los niños entraban y salían del barrio todo el tiempo. Pero conforme avanzaban las horas, su ausencia empezó a pesar más de lo que debería. Don Mateo llegó puntual como siempre. Saludó con un gesto corto y se puso a trabajar sin hablar. Lucía lo observó desde la barra. Algo en su forma de moverse había cambiado. No era solo cansancio, era tensión. Cada vez que se acercaba a la zona donde el niño se había sentado el día anterior, se detenía un segundo como si esperara encontrarlo allí, como si una parte de él todavía no aceptara que la silla estuviera vacía. Lucía aprovechó un momento de calma para acercarse. ¿El niño de ayer?, preguntó sin terminar la frase. Don Mateo no respondió de inmediato. Siguió limpiando una mesa que ya estaba limpia. Luego negó con la cabeza sin mirarla. «No sé de quién hablas». Lucía no insistió, pero supo que mentía. No por maldad, sino por miedo. Ese mismo miedo antiguo que había visto en sus hombros encogidos, el miedo de quien ha aprendido que recordar puede doler más que callar. Esa tarde don Álvaro apareció más tarde de lo habitual. No se sentó en su mesa de siempre. Caminó hasta la barra, pidió un café rápido y se quedó de pie, mirando alrededor. Parecía distraído e incómodo. Lucía notó que sus ojos se detenían más de la cuenta en la puerta como si buscara algo que no sabía si quería encontrar. Don Álvaro bebió un sorbo y frunció el ceño. «¿No ha venido hoy el chico?», preguntó con un tono neutro, que no lograba ocultar cierta inquietud. Lucía lo miró sorprendida. «No, señor». Don Álvaro asintió, apoyó la taza y salió sin decir nada más. Al caer la tarde, Lucía salió un momento a tirar la basura. En el pequeño parque junto al río, vio al niño sentado en un banco balanceando las piernas. Dudó antes de acercarse. Daniel levantó la vista y la reconoció enseguida. «Hoy no he entrado», dijo sin que ella preguntara. «A veces es mejor mirar desde fuera». Lucía se sentó a su lado. Le preguntó si estaba esperando a alguien. «Siempre espero», respondió él. «Aunque no siempre vienen». Lucía quiso saber más, pero el niño se levantó. Antes de irse señaló la cafetería. «Dile que no pasa nada si tarda», dijo. «Yo puedo esperar». No dijo a quién se refería. No hizo falta. Esa noche don Mateo trabajó en silencio. Al cerrar, Lucía lo vio quedarse unos segundos solo en el salón mirando la mesa vacía cerca de la ventana, como si en ese espacio quedara algo que nunca se había atrevido a recoger. Cuando se dio cuenta de que ella lo observaba, bajó la mirada. «Hay cosas que es mejor no remover», dijo casi para sí mismo. A veces el pasado pesa más de lo que uno puede cargar. Mientras la cafetería cerraba sus puertas, don Álvaro regresaba a su piso vacío. La noche lo esperaba con una quietud incómoda. No encendió la televisión. Caminó de un lado a otro inquieto con la pregunta del niño girándole en la cabeza. Pensó en la voz, en la espera, en todo lo que había dejado para después. Se detuvo frente a un mueble que casi nunca abría. Dudó unos segundos. Luego tiró del cajón. Esa noche, don Álvaro saca de un cajón una fotografía vieja que creía haber perdido para siempre. Don Álvaro no consiguió dormir. La noche pasó sin horas claras, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso y se negara a avanzar. Permaneció tumbado con los ojos abiertos, escuchando el ruido lejano de la ciudad que no descansaba del todo. La fotografía seguía sobre la mesa del comedor, iluminada por una lámpara tenue que nunca solía encender. No la tocó. No la guardó. Cada vez que intentaba apartar la mirada, algo lo obligaba a volver a ella, como si aquel papel tuviera más peso que cualquier recuerdo. En la imagen estaba él más joven, con un rostro que apenas reconocía. A su lado, una mujer de mirada cansada sostenía a un niño envuelto en una manta. Don Álvaro recordó el peso de aquel cuerpo pequeño
el olor de la habitación, el silencio incómodo después de la despedida. Recordó la promesa que no se atrevió a cumplir dicha, más para tranquilizarse a sí mismo que a los demás. Recordó cómo se marchó convencido de que volvería cuando todo estuviera en orden. El orden llegó para todo menos para eso. Al amanecer salió de casa sin desayunar. Cerró la puerta con cuidado como si no quisiera despertar a nadie aunque vivía solo. Caminó hasta la cafetería de Triana con pasos lentos, observando detalles que antes no veía: una persiana a medio abrir, un vecino barriendo la acera, el reflejo del sol en el río. Escuchó una radio encendida en algún balcón, una voz antigua cantando algo que hablaba de pérdidas. Era la misma ciudad de siempre, pero él ya no era el mismo hombre que la atravesaba cada mañana. Entró al local antes de la hora habitual. Lucía estaba limpiando la barra. Levantó la vista y lo saludó con un gesto breve. Notó enseguida que algo había cambiado, aunque no supo decir qué. Don Álvaro no pidió nada de inmediato. Se sentó, apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo como si le costara empezar. «Anoche encontré algo», dijo finalmente. «Algo que pensé que había perdido». Don Mateo, que pasaba cerca con una bandeja, se detuvo. No levantó la cabeza, pero su cuerpo se tensó como si hubiera recibido un golpe invisible. «No hace falta», murmuró. «Déjalo así». Don Álvaro sacó la fotografía del bolsillo interior de la chaqueta y la colocó sobre la mesa. No la empujó hacia don Mateo. Simplemente la dejó allí sin explicaciones. El camarero la vio y el color se le fue del rostro. Apoyó la bandeja con cuidado y se sujetó al respaldo de una silla. «Ella no quería problemas», dijo don Mateo con voz apagada. «Me pidió que no dijera nada, que te dejara seguir». «Y yo seguí», respondió don Álvaro. «Me fue bien, demasiado bien». El silencio fue largo. Ninguno de los dos parecía saber cómo llenarlo. Lucía se quedó a cierta distancia fingiendo ordenar vasos sin perder una palabra. Don Mateo tomó aire varias veces antes de hablar, como si cada respiración le costara más que la anterior. «Nunca fue fácil», dijo. Él preguntaba mucho. Siempre miraba a los hombres mayores como si buscara algo que no sabía nombrar. Don Álvaro cerró los ojos un instante. Comprendió entonces que el niño no había llegado por casualidad. Había llegado porque ya no podía seguir esperando. Porque el tiempo, ese mismo tiempo en el que él había confiado, no había hecho más que acumular ausencias. Por la tarde don Álvaro fue al parque junto al río. Caminó despacio, dejando pasar a la gente, observando a las familias sentadas en los bancos. Daniel estaba en el mismo lugar de siempre, balanceando las piernas. Don Álvaro se acercó con cuidado y se sentó a una distancia prudente. No intentó tocarlo. No levantó la voz. «No supe cómo hacerlo», dijo. «Pensé que el tiempo arreglaría las cosas». Daniel lo miró con atención. No había reproche en su expresión, solo una calma que desarmaba. «El tiempo no arregla nada», solo respondió. «Solo pasa». Don Álvaro sintió que esas palabras pesaban más que cualquier acusación. Le habló de decisiones tomadas por miedo, de ausencias justificadas con trabajo, de una vida construida, evitando una responsabilidad concreta. No pidió perdón. No prometió quedarse. Solo habló con honestidad, quizá por primera vez en muchos años. «No vine para que me expliques todo», dijo Daniel. «Vine porque no quería que siguiera solo». Algo se rompió en el pecho de don Álvaro. No fue alivio, fue vergüenza. Y detrás de ella una necesidad nueva: estar aunque no supiera cómo, aunque doliera. Esa noche volvió a la cafetería para ayudar a cerrar. Movió mesas, apagó luces, barrió el suelo sin que nadie se lo pidiera. Don Mateo lo observó en silencio, sin reproches ni gestos. Lucía sintió que el ambiente era distinto, más liviano, como si Al Albudiena hubiera abierto una ventana invisible. Don Álvaro entendió entonces que no bastaba con reconocer el pasado, que reparar significaba renunciar al control, aceptar el rechazo posible,
aprender a esperar sin exigir nada a cambio. Por primera vez, don Álvaro se pregunta si aún está a tiempo de reparar algo. La ciudad amaneció con un movimiento distinto, como si Sevilla respirara más despacio ese día. En Triana las calles empezaban a llenarse de colores de telas colgadas en los balcones y de flores frescas en los portales. La feria de abril aún no había comenzado oficialmente, pero ya se sentía en el ambiente, en la música lejana, en las risas tempranas, en la forma en que los vecinos se saludaban con más tiempo del habitual. La cafetería abrió sus puertas poco después de las 8. El olor a café recién hecho se mezclaba con el de los churros calientes. Don Mateo llegó antes que nadie. Dejó su chaqueta en el respaldo de la silla y se quedó unos segundos mirando el local vacío, como si quisiera grabar ese instante. Cuando empezó a trabajar, lo hizo con movimientos más tranquilos, menos defensivos. Saludó a cada cliente por su nombre. Algunos se sorprendieron al verlo sonreír. Lucía observaba desde la barra. Notó que el ambiente había cambiado sin que nadie lo dijera en voz alta. No había tensión en el aire. No había miradas esquivas. Pensó que tal vez ese era el verdadero efecto de una decisión tomada a tiempo. Pensó también que el silencio podía ser distinto cuando ya no nacía del miedo. Don Álvaro llegó sin traje, sin reloj caro, sin el gesto rígido de otros días. Llevaba una camisa clara y sencilla. Se detuvo en la entrada unos segundos observando el lugar como si fuera nuevo. No se sentó enseguida. Esperó como quien aprende a no ocupar espacio antes de tiempo. Daniel apareció poco después. Llevaba la mochila colgada y el cabello desordenado como siempre. Se quedó en la puerta mirando el interior con la misma atención pausada. Don Álvaro no lo llamó. No le hizo ninguna señal brusca. Solo levantó la mano con un gesto suave invitándolo a pasar. Daniel dudó. Miró a su alrededor. Luego avanzó. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Don Álvaro pidió 2 cafés con leche y tostadas con aceite. Cuando llegaron, Daniel observó cómo don Álvaro partía la tostada con cuidado, como si no quisiera romper nada. No hablaron de inmediato. Compartieron el silencio sin sentirse obligados a llenarlo. «Aquí la gente se saluda», dijo Daniel al cabo de un momento. «Eso me gusta». Don Álvaro asintió. No explicó, no corrigió. Escuchó. Lucía los observaba de lejos. Vio cómo don Álvaro se inclinaba para oír mejor cómo Daniel hablaba sin prisa, sin miedo. No era una escena perfecta. Había silencios incómodos, gestos torpes, y momentos en los que don Álvaro parecía no saber qué hacer con las manos. Pero había algo nuevo: intención. Presencia. Lucía pensó que quizá eso era lo único que realmente había faltado antes. Don Mateo se acercó con un pequeño plato de churros. No dijo nada. Daniel levantó la vista y sonrió. Don Mateo le devolvió la sonrisa con los ojos brillantes. Siguió su camino sin bajar la cabeza, como si por primera vez no tuviera que esconderse. Más tarde, el sonido de unas palmas llegó desde la calle. La feria empezaba a tomar forma. Don Álvaro pagó y dejó algo más de lo habitual sobre la mesa. No como gesto de poder, sino como cuidado. Se levantaron y salieron juntos. En la calle, Daniel tomó la mano de don Álvaro. No lo miró para comprobar si estaba bien. Simplemente lo hizo. Don Álvaro sintió el peso ligero de esa mano pequeña y entendió que no se trataba de recuperar el tiempo perdido, sino de no perder el que quedaba. Caminó despacio, adaptando el paso. Lucía los vio alejarse entre la gente. Pensó en su madre, en su padre, en todas las veces que alguien había callado por miedo. Pensó también en que las cosas no se arreglaban de golpe, pero podían empezar a hacerlo, si alguien se atrevía a quedarse. Y por primera vez, Lucía sintió que su propia historia también podía cambiar, que su voz no tenía por qué seguir escondida detrás de la barra. La cafetería siguió funcionando. Los clientes entraban y salían. La ciudad continuó con su ritmo.
Pero algo había cambiado. No era visible para todos, pero se sentía como una promesa silenciosa. Don Álvaro ya no caminaba solo. Y Daniel, por primera vez, tenía a alguien esperando con él. A veces una mañana cualquiera en un barrio antiguo puede cambiarlo todo, un gesto que ya no huye, una mano que decide quedarse, un silencio que por fin se rompe. Lo que empezó como una espera tímida terminó revelando que incluso las ausencias más largas pueden transformarse cuando alguien se atreve a mirar atrás sin miedo. Si esta historia te ha parecido valiosa o te ha conmovido de alguna manera, déjanos un 1 en los comentarios. Y si crees que aún puede mejorar o tienes algo que aportar, marca un 0. Tu opinión siempre es bienvenida. Esta historia nos recuerda que el amor no siempre llega a tiempo, pero cuando llega con honestidad, todavía puede reparar lo que parecía perdido. La bondad, incluso cuando es sencilla y silenciosa, tiene la fuerza de cambiar destinos. Nadie está demasiado roto para volver a intentarlo, y todos merecemos un lugar al que llamar hogar. Como una luz encendida al anochecer junto a una ventana antigua, un acto de responsabilidad y ternura puede guiarnos por los caminos más oscuros de la vida, enseñándonos que el valor de las personas siempre pesa más que el dinero, el orgullo o la posición social. Quizá esta historia invite a detenerse un momento y pensar en aquello que dejamos para después, en las palabras que nunca dijimos o en las manos que no supimos tomar a tiempo. Si este relato ha tocado tu corazón y crees en el poder de las historias que se unen, te invitamos a acompañarnos y compartir este espacio. Aquí cada recuerdo cuenta y cada historia encuentra su lugar como pasos tranquilos que al final siempre saben volver a casa.